Listo, damos inicio a la clase del día de hoy. Esta es la semana 2 y estamos iniciando con el módulo 1, que es Fundamentos de Industria Médica. Y este es el programa de formación técnica, control de calidad y operaciones aplicado a la industria de dispositivos médicos. Este módulo y el programa como tal, como les mencioné, es control de calidad y operaciones. Este es un nuevo cambio que se hizo en el módulo como tal, en el programa como tal, en realidad, porque estamos agregando el tema de operaciones. Está enfocado en la parte de industria de dispositivos médicos y vamos a estar iniciando con lo que es la industria médica, todo lo que tiene que ver con los conceptos de industria médica. Vamos a ver un poco lo que es la historia, un poco de regulación, conceptos claves y específicos de lo que es la industria médica. Antes de iniciar, me gustaría conocer, tal vez no quisiera hacer lo mismo de siempre, que nos presentamos cada uno, porque puede ser que más adelante no estemos todos, o en realidad ahorita no estemos todos, pero sí me gustaría tal vez tener una idea de los que estamos hoy, quienes ya trabajan en industria médica, tal vez me podrían nada más levantar la mano. Patrick, la mano. Jason Gutiérrez también. Kathleen también. Y Andrea. Ujú. Los demás, Kevin también. Bueno, son varios en realidad los que trabajan en industria médica. Tal vez algunos de los que levantaron la mano, voy a nada más a preguntarle a uno solo. Tal vez Patrick, ¿me escucha? Patrick, ¿me escucha? Y si no, voy a ver si hay alguien más. Jason, lo único que quiero que me indiquen es en qué área de industria médica están en este momento. Ok, excelente. ¿Y su objetivo en el curso? Ujú, excelente. Ok. Y esto se los pregunto de forma en general, ¿por qué? Porque más adelante vamos a tener varios ejemplos donde incluso ustedes pueden darlos. Ok. Ustedes podrían dar ejemplos de lo que es industria médica. Claramente a los que no trabajan pueden consultar. Yo les voy a estar dando también ejemplos, pero sí me gusta un poquito interactuar con ustedes para también aprender de ustedes. Aquí todos aprendemos tanto de ustedes, yo de ustedes, como ustedes también de mí, de la materia como tal. Mucho de esto nos va a enriquecer esos ejemplos. Entonces, yo sé que muchos de acá, de los que ya trabajan en industria médica, van a ver conceptos que son tal vez ya más claros, sencillos, pero sí les voy a pedir también un poco de paciencia por los compañeros que tal vez no trabajan en industria médica y que quieren trabajar en industria médica, entonces necesitan tener estos conceptos claros o en algunos otros casos de la materia que sea un poquito más práctica, necesiten tal vez ahondar en el conocimiento. Entonces vamos a iniciar lo que es con lo que es el concepto de industria médica. Es importante indicarles que a nivel de industria médica es un concepto bastante grande. Esto va a abarcar desde el diseño de un dispositivo médico o un aparato médico también o un medicamento incluso, si lo hablamos de forma general de lo que es industria médica, eh, desde el diseño, desarrollo, también la fabricación y comercialización de los productos y tecnologías. Y todo esto va a ser destinado ¿para qué? Para mejorar la salud y el bienestar de las personas.
Como les dije, esto incluye no solo dispositivos médicos, sino también medicamentos, que estos van más enfocados en lo que es industria farmacéutica, que lo vamos a ver más adelante. Dispositivos médicos, que es ya el dispositivo como tal, que busca eh, eh, mejorar la calidad de vida de las personas o algún tratamiento en específico también relacionado con temas de salud y otros tratamientos y tecnologías que son para prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades así como tal. ¿Alguna duda con la industria médica? A nivel de industria médica hay varios, bueno, tenemos fundamentos, ¿verdad? Eh, Esto lo que combina es, la industria como tal es la ciencia, combina ciencia, tecnología, ética, regulación, economía y atención al paciente. Por supuesto, para mejorar la calidad de vida y garantizar el derecho a la salud. Y para esta combinación tiene 7 pilares que los vamos a ver a continuación. Vamos a ver, tenemos la mano levantada. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien por dicha? Ujú, ujú, no, ujú, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna duda entonces, muchachos? A nivel de la aplicación, bueno, del sistema.
Muchas gracias, Luis. Vamos a continuar entonces. Como les comenté, a nivel de industria médica tenemos 7 pilares que los vamos a ver uno a uno a continuación. El primer pilar es la base científica y tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la industria médica se basa en un sustento en cuanto al conocimiento biomédico. Esto es que los profesionales o las personas que trabajan a nivel de industria médica, no necesariamente, claramente todas, va a depender del área específica donde trabajen, pero estas personas de áreas específicas tienen que conocer sobre anatomía, fisiología, farmacología, genética. Por ejemplo, las personas de I+D o de R&D, también se les conoce, tienen que saber sobre, por ejemplo, anatomía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desarrollan dispositivos, entonces, por ejemplo, dispositivos implantables, stents, por ejemplo, tienen que saber los tamaños de las venas, los tamaños de ciertos organismos o ciertas partes del cuerpo para saber cuál es el tamaño del dispositivo que tienen que hacer, dependiendo de la persona, dependiendo de diferentes características de la persona. Y a nivel de farmacología, muchas de estas personas tienen que saber también sobre química, información específica para poder generar todas estas combinaciones de químicos que vayan a ayudar al paciente o a la persona a mejorar alguna condición. Entonces, esto es a nivel general, por supuesto, hay diferentes personas que se dedican en esas áreas y tienen que tener esos conocimientos, pero a nivel general también todo a nivel de industria médica tiene que ser con base científica y tecnológica. ¿Por qué? Porque aquí incluye el desarrollo de innovación de medicamentos, el desarrollo, por supuesto, de dispositivos médicos, biotecnología, tecnologías digitales a nivel general que tienen que, las personas que forman parte de una empresa de dispositivos médicos, tienen que tener conocimientos para poder estar y contribuir con la innovación. Entonces, la investigación y la evidencia científica van a guiar los diagnósticos, tratamientos y protocolos. Y aquí no es solo diagnósticos y tratamientos y protocolos, es también tienen que guiar el desarrollo de los dispositivos. Un dispositivo no se puede enviar al mercado, no se puede vender si no ha llevado o pasado por todo un proceso de investigación y desarrollo donde haya evidencia científica que compruebe que ese dispositivo va a cumplir con los estándares de calidad por los que fue realizado. Entonces, todo eso es, aquí viene un tema de estadístico, aquí viene un tema de los ensayos clínicos que se tienen que hacer para poder verificar que ese dispositivo funcione. Hay ensayos clínicos a nivel de animales, hay ensayos clínicos a nivel de que también se tienen que llevar dependiendo del tipo de dispositivo en humanos, por ejemplo, y todo eso se tiene que registrar para tener esa evidencia con la cual yo pueda después demostrar que el dispositivo sí cumple con esas especificaciones de calidad. Luego tenemos, uy, aquí me brinqué la parte de atención al paciente. Esto es primordial, es el centro de la industria, de esta industria, el paciente, el ser humano y su salud. Y por supuesto, el tema de la seguridad del paciente, la calidad del servicio que se le da al paciente y la accesibilidad en la práctica médica de estos pacientes es parte de esa atención al paciente que se debe dar de calidad. Y va a buscar no solo el tema de la ausencia de la enfermedad, o sea, quitarle un dolor o un malestar a la persona, sino también el bienestar integral de la persona, que es físico, mental y social. Eso es parte también de la industria médica.
Luego la ética y responsabilidad social. Esto es que la industria médica se tiene y se debe regir por principios éticos, ¿verdad? Y aquí va el tema de hacer las cosas bien, que es la benevolencia, el tema de la autonomía y la justicia. También está un tema del secreto profesional, que eso es directamente de parte del médico, por ejemplo, o secreto profesional en cuanto a los conocimientos que se tengan en una empresa, que son específicos de la empresa y no se pueden compartir con otras empresas, que esto puede conllevar hasta temas legales incluso, pero va un poco dentro de esa ética que tiene que tener una persona que pertenece a la industria médica, que trabaja en una empresa de dispositivos médicos o que trabaja como médico o como enfermero, etcétera. Y la industria tiene la responsabilidad de equilibrar la innovación con la seguridad y la asequibilidad. Eso es que la industria como tal tiene que claramente mejorar y eso es, conlleva la innovación, pero también aquí es donde viene el tema de la seguridad del paciente y la asegurar que todas las personas tengan accesibilidad eh, a esa industria o a esa salud también. Luego, otro principio es el marco regulatorio, y esto es porque todas las empresas de industria médica eh, están bajo un marco regulatorio que son que tienen que seguir normas nacionales, dependiendo del país donde esté, e internacionales que regulan los medicamentos, dispositivos, las prácticas clínicas y gestión hospitalarias. Y algunos de estos entes regulatorios son la OMS, la FDA, que es la de Estados Unidos, la EMA, que es la de Europa, que estas empresas, vamos a ver igual un poquito más a detalle información sobre ellas adelante, pero en general ellas supervisan seguridad, eficacia y calidad de todo lo que tiene que ver con industria médica. Y ellas buscan proteger al paciente y garantizar la transparencia en todos los procesos que tienen las industrias médicas. Y luego la gestión y la economía de la salud. Primero es que la salud es un derecho humano, pero claramente va a ser un sector económico, ¿verdad? A pesar de que lo que estamos buscando es la salud, sabemos que pagamos también por eso. Entonces, ¿qué conlleva eso? Conlleva también pagarle o, bueno, crear empleos, pagarle a esos empleados, y eso mejora también la economía de los países, da crecimiento, ¿verdad? Porque tenemos personas, proveedores, etcétera, que se alimentan, podríamos decirlo así, de lo que es la industria médica también. Y las empresas de industria médica van a buscar la eficiencia en el uso de sus recursos, sostenibilidad también, por supuesto, de sus sistemas de salud y de los modelos de financiamiento accesibles. Esto es como parte de la gestión y la economía también de la salud. Y luego la educación e información continua. Esto es que la industria médica no significa que es que todas las personas tienen que ser doctores o tienen que tener doctorados o maestrías para poder formar parte de una industria médica. Claramente los doctores como tal, sí, ¿verdad? Tienen que tener su formación académica, pero lo que indica este pilar o este principio es que las personas en industria médica están en constante formación. Recordemos que a nivel de industria médica siempre tenemos que tener todo documentado y también trabajamos por una mejora continua. Todo proceso se puede mejorar. Entonces, ¿qué significa eso? Que los mismos documentos que ya tenemos van a estar cambiando de forma regular. ¿Y qué significa esto? Que las personas que forman parte de la empresa se tienen que estar entrenando en todos esos cambios de esos procesos. Cuando entra una persona, se entrena en todos los procesos, cómo funciona, por ejemplo, el tema de documentación, cómo se llena, cómo se firma. Hay todo un proceso que tiene que estar entrenado a la persona y cuando hay un cambio en ese proceso, se tiene que volver a entrenar. Estamos en esa constante investigación.
Y por supuesto, a nivel general de industria médica, en cuanto a desarrollo de nuevos dispositivos, en cuanto a innovación, a tecnologías, por supuesto, la industria como tal o las empresas como tal tienen que estar en constante también formación para crear nuevos dispositivos, para crear hacer investigación, gestiones, etcétera, y estar en ese constante mejora continua. Y luego el último pilar es la innovación y la digitalización. Esto es que en el siglo XXI que estamos y en los últimos años hemos visto que estamos en un constante crecimiento de diferentes tipos de tecnología que incluyen inteligencia artificial. Ya lo hemos visto con, por ejemplo, ChatGPT o Gemini, bueno, o muchas otras que son tal vez más conocidas y de empresas generales como Google o otras empresas, pero en la industria médica las empresas están desarrollando sus propias tecnologías, por ejemplo, de inteligencia artificial, Big Data o telemedicina. ¿Por qué? Porque tienen que estar en constante innovación para poder mantenerse también en el mercado. Y por supuesto la digitalización. Hay muchas empresas todavía, para los que trabajan en industria médica, que puede que vean que hay muchos papeles todavía, algunos no, dependiendo de dónde trabajen, pero todavía muchas sí tienen muchos papeles que tienen que estar llenando y firmando. Todo eso ya es un poco, o podríamos decir, totalmente obsoleto. Las industrias van cambiando y van innovando para que todos sus procesos sean de forma digitalizada. Que si hay algún producto o algún documento, porque siempre van a haber documentación como tal que debemos de firmar, debemos de llenar, todo eso se busca que ya vaya a ser digitalizado y que evite también el error humano. Luego tenemos los proveedores de atención médica. Esto ya es pasando los pilares de industria médica. Ya vimos los 7. Y ahora vamos con otro tema por aparte que son los proveedores de atención médica. Esas son entidades u organizaciones autorizadas para ofrecer servicios de salud que incluyen enfermeros y médicos, también establecimientos como son los laboratorios, hospitales y clínicas, y que deben estar todos estos certificados para practicar la medicina. Acá tal vez no se explica, no se indica, pero un proveedor de atención médica o un proveedor de industria médica también son proveedores que le entregan materia prima o que le entregan algún tipo de materia como tal o servicio como tal a una industria o una empresa, por ejemplo, dispositivos médicos para poder desarrollar ya todo su proceso específico. Entonces, si es una materia prima, todo esto tiene que estar regulado también, tiene que llevar todo un tema, auditorías, regulado, tiene que estar aprobado por la empresa que está contratada para que confirme que sigue con todas las regulaciones pertinentes de industria médica. Luego ya pasamos a lo que es la industria farmacéutica. Esta es una industria, estamos hablando de industria médica, ¿verdad? Estamos hablando de industria médica en general. La industria farmacéutica podríamos decir que es una hermana o forma parte de la industria médica, pero se enfoca directamente en los medicamentos, ¿verdad? Mientras que la médica es general, digamos, hablamos ahí de los dispositivos médicos, hablamos de equipo médico, hablamos de atención médica, hablamos como de forma general la farmacéutica va a ser lo mismo que hablamos de la médica en general, que se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación, comercialización, pero ya no de forma general de dispositivos médicos o de todo lo que tenga que ver con mm, dar un servicio médico, sino que este es específico en medicamentos y productos químicos medicinales, claramente sí con el objetivo de prevenir, tratar y diagnosticar enfermedades para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, igual, o también incluso de los animales. Entonces, como lo podemos ver aquí,
la industria farmacéutica es importante y esa importancia se divide en la podemos dividir en tres áreas específicas, que es a nivel de salud pública, a nivel de innovación y a nivel de economía y empleo. A nivel de salud pública, por supuesto, es porque la industria farmacéutica es fundamental para la prevención y tratamiento de enfermedades, que incluye vacunas. Acá recordemos que cuando hablamos, tal vez muchas veces hablamos de industria farmacéutica, pensamos en las pastillas y pensamos en que muchas de esas pastillas, por ejemplo, tienen muchos efectos adversos, ¿verdad? Y que tal vez solo sirven para tratar un síntoma, pero no, la industria farmacéutica es amplia y no solo tiene medicamentos para tratar síntomas, sino también para prevenir enfermedades, que eso es importantísimo, y también para el desarrollo de tratamientos como tal, por ejemplo, las vacunas, que es totalmente preventivo. Entonces, es bastante amplio, es importante para el tema de salud pública y por supuesto para la calidad de las personas, porque aunque tal vez solo se trabaje o se trate un síntoma, por ejemplo, un dolor de cabeza y este no es un tratamiento para la causa raíz del problema, por ejemplo, tengo dolor de cabeza porque en realidad tengo una enfermedad distinta, digamos, no estoy atacando la enfermedad o esa causa raíz, pero si estoy haciendo que la persona con quitar ese síntoma, pues tenga una calidad de vida, pueda hacer sus quehaceres, sus tareas eh, ya de una forma adecuada. También la parte de la innovación. La industria farmacéutica impulsa la innovación tecnológica y el conocimiento científico porque mejora constantemente terapias existentes y también descubre nuevas enfermedades o nuevos tratamientos para enfermedades no curables. Esto es parte de la innovación de la industria farmacéutica. Y por supuesto, en la parte de economía y empleo, igual que la industria médica en general, por todo lo que ya vimos, que va en crecimiento, que hay muchos sectores que forman parte de la industria médica, no solo el sector tal vez de manufactura, sino que todos los proveedores, el proveedor, por ejemplo, de una materia prima o el proveedor de algún servicio logístico o el proveedor que desarrollan algún equipo eh, que se usa, con equipo me refiero tal vez a mesas o a sillas o cosas así, que no son propiamente para elaborar los dispositivos médicos, pero que igual se van a utilizar en la industria o en la empresa de dispositivos médicos. Entonces, todo ese eh, ayudas o toda esa intervención a nivel social va a generar un aumento en la economía y bueno, por supuesto los empleos que genera y esto a su vez va a generar un aumento en la economía. Entonces, todo esto es importante también a nivel de industria farmacéutica porque va a hacer que también la economía aumente. ¿Cuáles son los profesionales que están involucrados en la industria farmacéutica? Tenemos científicos, químicos, bioquímicos, farmacológicos, farmacólogos, tenemos farmacéuticos, em, ingenieros que se encargan del diseño y optimización de los procesos de fabricación y bueno, personal médico y salud, por supuesto, que son los que elaboran los ensayos clínicos, los que utilizan en este caso, bueno, no necesariamente es que utilicen ellos los medicamentos, pero sí que tal vez elaboran, dan el seguimiento tal vez a los pacientes que sí lo utilizan, revisan cuáles son sus síntomas, cómo se comportan, si están bien, ¿verdad? Con toda su formación en medicina. Y aquí es el resumen de lo que les indicaba que están ligadas la industria médica con la farmacéutica. La farmacéutica se enfoca en el descubrimiento, desarrollo y producción de medicamentos, bueno, y también comercialización y tratamientos, mientras que la médica abarca el sector más amplio de los servicios de salud a nivel, digamos que general. Pero ambas industrias colaboran estrechamente. ¿Por qué? Porque la farmacéutica crea las herramientas, medicamentos y la médica incluye a los profesionales de la salud. Y ambas, ¿para qué? Para diagnosticar, para tratar a los pacientes, para garantizar que los tratamientos sean seguros, efectivos y lleguen a quienes lo necesiten. Y por supuesto, lo principal que hemos visto,
para mejorar la calidad de vida de las personas, para salvar a pacientes también, a las personas, o para prevenir también enfermedades. Y ahora pasamos con otro concepto, es el tema de la salud digital. Esto es que integra la tecnología, por ejemplo, la telemedicina. A nivel de salud, tenemos la digitalización, por ejemplo, donde ya no se busca una atención que sea siempre o directamente cara a cara, por ejemplo, para evitar temas, no sé, de distancias, temas de incluso horarios, temas de un poquito de los trabajos de las personas, complicaciones. Y entonces hay otras formas en que se pueda atender a los pacientes que no sea, como les decía, tal vez cara a cara. Y para eso, se hacen, se busca este tema o se utiliza este tema que es el de la telemedicina, que es consultas y monitoreos a distancia. También hay otros dispositivos portátiles. Aquí tenemos la palabra en inglés que es wearables, pero son los portátiles, por ejemplo, los relojes inteligentes, que ahora no solo sirven como un tema de accesorios, sino que también hay muchos relojes inteligentes que ahora están miden signos. No sé si escucharon alguna vez de una noticia de una persona, creo que fue en Estados Unidos, que, que esta persona le dio un infarto, iba caminando o iba manejando, no recuerdo específicamente, pero y llevaba un reloj inteligente y ese reloj inteligente le leyó los signos y llamó directamente a los servicios de emergencia, llamó al 911. Por esto le salvaron la vida a la persona. Entonces ahora pueden ver que hay mucha tecnología eh, y esos dispositivos se utilizan también para temas a nivel de salud, para mejorar el acceso, la eficiencia y la calidad de la atención médica. Entonces, también tenemos a nivel digamos que de tecnología, a nivel digital, todos estos componentes que ayudan a mejorar la calidad de las personas. Y aquí va muy de la mano con este otro tópico, que sería la tecnología médica o MedTech, también se le conoce. Y este lo que busca es el desarrollo y fabricación de diversas tecnologías, que ya no aquí son solamente físicas, sino también digitales, para mejorar la atención al paciente, aumentar la eficiencia del sistema de salud y crear más equidad. Y como hemos visto últimamente que la tecnología va creciendo, hay nuevas innovaciones, vemos la inteligencia artificial y otras cosas, entonces esto también va en aumento. Luego, el tema de la seguridad del paciente. Aquí hay que hacer énfasis en que lo que ya vimos anteriormente, que el centro de la industria médica, por supuesto, es el paciente. Y ese paciente, un pilar del paciente es tener seguridad, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con seguridad? Es la ausencia mínima o mínima reducción de daños prevenibles durante la atención sanitaria. Entonces, ¿qué hace la industria médica o qué hace el sector médico? Se tienen que implementar acciones para reducir riesgos como la comunicación efectiva, seguridad en la medicación, en los procedimientos también de fabricación de los dispositivos, prevención de infecciones y caídas. Y todo esto para que se fomente la cultura de la seguridad, eh, y también, bueno, esto en conjunto con los valores, comportamientos compartidos del personal de salud, y no solo del personal de salud, sino de las personas que trabajan en industria médica también, que elaboran dispositivos, porque estos dispositivos también tienen que ser seguros para el uso de los pacientes. Luego tenemos un tema relacionado, que es el Health Tech, que es la fusión
de salud y de tecnología. Y últimamente, por todo este desarrollo a nivel tecnológico, tenemos startups, que son empresas nuevas que van incorporando todas estas tecnologías eh, para uso a nivel de salud. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, empresas que utilizan inteligencia artificial o empresas que están desarrollando plataformas digitales. Y en la parte de atención integral y especializada también tenemos otros que tratan o proporcionan tratamientos para trastornos alimenticios, como es el caso del equipo. A nivel de inteligencia artificial, un ejemplo es Abridge, que utiliza inteligencia artificial para transcribir automáticamente las consultas médicas, automatizando su registro. Entonces, si ven, se escucha, se puede decir que se escucha sencillo, pero todo esto es lo que está buscando la industria médica. Digitalizar, utilizar las tecnologías que están en desarrollo, por ejemplo, la inteligencia artificial, hacer que los procesos sean más sencillos, sean más rápidos y, por supuesto, siempre enfocados en esa seguridad del paciente y en esa calidad eh, del paciente. ¿Qué significa esto? Que claramente la innovación es un punto importante, como ya lo vimos anteriormente en la parte de principios, pero esto es sin olvidar que lo principal es atender a ese paciente, asegurarle que él esté bien, que si vamos a ampliar, bueno, que si vamos a tratar lo que sea para mejorarle su calidad de vida, ¿verdad? Y no solo la innovación o solo que queramos que el proceso sea más rápido y ya, porque queremos ganar más dinero, sino que siempre es la atención en el paciente. Ahora, ¿cuáles son las principales tendencias y perspectivas de dispositivos médicos? Tenemos diagnósticos basados en los wearables, que es lo que les indiqué del ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del dispositivo, el reloj inteligente. Hay otros dispositivos, pues, por ejemplo, no sé, los audífonos que ahora tienen eh, diferentes opciones que también pueden guiar a la persona para un tema de salud. Em, Estos que son utilizados en el cuerpo como accesorios o integrados en la ropa. También hay otros que se utilizan a nivel de pecho, que son para correr, que también dan signos y dan información de la salud de la persona. También otra tendencia es crecimiento continuo de la telemedicina y la atención remota, que es lo que ya vimos anteriormente, que ahora se está atendiendo también a nivel de, no sé, alguna plataforma. Por ejemplo, hay más atención a nivel psicológico de personas que viven en lugares totalmente lejanos y que esa atención igual se da de calidad, igual se da adecuadamente. Entonces, las personas que tal vez se les complica transportarse de un lugar a otro porque quedan muy cerca o porque perderían mucho tiempo, etcétera, entonces buscan esas otras formas en cómo acceder a la salud. También hay innovaciones globales para la medicina personalizada, como las tecnologías de impresión 3D. A nivel de impresión 3D es gigante lo que se ha visto últimamente. Por ejemplo, se han visto que hay ahora impresiones 3D que reemplazan órganos en las personas y se implantan estos órganos y pueden funcionar. No, creo que no he visto totalmente un órgano como tal, todo, creo que sí hay, pero he visto más ejemplos tal vez de partes de algún órgano que igual se utilizan y funcionan. También tenemos robots quirúrgicos que pueden hacer operaciones específicas y también cambios regulatorios y de políticas, de nuevos requisitos de seguridad y rendimiento, todo esto para igual garantizar la salud de las personas y el bienestar integral en general del paciente y el ser humano. Y ahora ya vamos a entrar un poquito en lo que es la industria de dispositivos médicos, la historia de la industria de dispositivos médicos. Tal vez no voy a ahondar tanto acá, pero sí vamos a ver un poquito general lo que se ha visto a nivel de la antigüedad, de los siglos,
en lo que es dispositivos médicos, en lo que es industria médica. Entonces la historia va desde herramientas rudimentarias hasta sofisticados sistemas digitales, que es lo que tenemos ahora, y que, bueno, desde la antigüedad igual buscaban mejorar la salud o prolongar la vida o aumentar la calidad de la atención médica. Por supuesto, a nivel de la antigüedad lo que se buscaba es tal vez salvar a una persona, ¿verdad? Pero ahí vamos creciendo hasta el día de hoy donde se aumenta, no es solamente salvar la vida de una persona, sino esa calidad de atención también o prolongar la vida incluso. ¿Cuáles son los orígenes? Tenemos civilizaciones antiguas que ya utilizaban instrumentos rudimentarios, por ejemplo, agujas, habían bisturís también, claramente no van a ser como los que vemos hoy, que son de materiales específicos, por ejemplo, no sé, acero inoxidable o algún otro material que ahora se utiliza mucho, sino que eran, por ejemplo, de piedra, pero que su fin era para algo similar a lo que se utiliza hoy en día. También habían prótesis de madera, y todo esto en diferentes civilizaciones antiguas, por ejemplo, Egipto, Grecia y Roma. Y algunos médicos griegos e islámicos de la Edad Media, describieron herramientas quirúrgicas que serían la base de los dispositivos de hoy en día, por ejemplo, o posteriores. Y luego ya entrando un poquito más, ya no en las civilizaciones antiguas, sino en siglos, por ejemplo, el siglo XVIII, donde se ya al siglo XIX ya se da la regulación científica e industrial y, por ejemplo, en el siglo XVIII se da la invención del termómetro clínico, que es muy utilizado hasta hoy en día. Fue creado por Fahrenheit. También el estetoscopio, que es muy utilizado hoy en día todavía. Y luego se da la revolución industrial, que es donde se introducen ya materiales como el acero inoxidable, el vidrio, entre otros, que ya permitieron fabricar dispositivos más precisos. Y algunos instrumentos que fueron los primeros o de diagnóstico, por ejemplo, son el microscopio, eh, o el oftalmoscopio, que se descubrieron en 1851, por ejemplo, o el esfigmomanómetro, que se descubrió en 1896. Y luego en el siglo XX, las primeras décadas, se hizo una extensión en la parte de las prótesis ortopédicas. También el tema de los rayos X fue en 1895, en realidad. Em, es un poquito, todavía en el siglo XX, el siglo XIX, pero ya muy inicios ya del siglo XX. Entonces acá lo tenemos como en el siglo XX. Pero también en este siglo, es donde surgen dispositivos como marcapasos, implantables, las válvulas cardíacas mecánicas, catéteres de diagnóstico e intervención, y aparecen las empresas especializadas, las empresas grandes que ahora son de las principales a nivel mundial, como Medtronic, Johnson Johnson, Siemens, entre otras. Y es donde aparecen en este siglo, en el siglo XX, o se expande el tema de las regulaciones a nivel de industria médica, como lo es la FDA en Estados Unidos y también organismos europeos. Y luego ya a nivel del siglo XXI, que es el siglo actual, es donde ya se da la innovación tecnológica y digitalización. No es que esto esté en todas las áreas, en todas las empresas, pero es lo que están todas buscando, es donde están mejorando y donde ya las nuevas que vienen en desarrollo incluso ya vienen con todas estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, a nivel de biotecnología y nanomedicina, se desarrollan stents, por ejemplo, que aquí lo ven en la imagen. Estos son stents para tratar enfermedades o temas de cuando tenemos alguna obstrucción a nivel de venas, por ejemplo, que hace que no corra la sangre de un sector a otro.
y esto dependiendo de donde sea, nos puede dar un paro y morimos, o nos puede dar una embolia, por ejemplo, si es a nivel del cerebro o de la cabeza, y también es sumamente peligroso y puede llevar a la muerte. Estos dispositivos STENS, que son parte de lo que se ha desarrollado a nivel de biotecnología, ya vienen con liberadores de fármacos, por ejemplo, también con biosensores, con prótesis más avanzadas para eh, cubrir todas estas, podríamos decir, padecimientos de las personas, eh, y darles una mejor calidad de vida. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que está la lesión, es la lesión que vemos acá, de eso podemos decir que la vena, esta es en el corazón, y está el dispositivo, ya cuando entra al cuerpo, esto es un dispositivo por supuesto implantable, cuando entra al cuerpo lo que hace es que em, se hace grande, ¿verdad? Tiene un balón en ese caso, y eso infla y entonces hace que esa vena cobre em, ya su tamaño correcto. Y antes de ingresar ese stent, tuvo que haber pasado por la lesión, porque incluso esa lesión puede ser que estuviera totalmente sellada. Tuvo que haber pasado la lesión para quitarlo lo que estuviera ahí obstruyendo. A veces puede ser grasa, entre otras cosas, principalmente tal vez grasa, sedimentos. Ya cuando lo pasó, lo abre y después se quita el balón y ya deja solo el stent, pero si ven, ya puede fluir ahí fácilmente la sangre. En cuanto a la digitalización, es lo que les comentaba, que ahora ya hay dispositivos que son de uso, las personas la utilizan como los relojes digitales. También hay monitores de glucosa, dispositivos conectados, o sea, a la parte de la nube, o también la telemedicina, que es que se atiende a través de aplicaciones o a través de la red. Impresiones 3D, robótica quirúrgica y la inteligencia artificial. Y estas actualidades y tendencias se caracteriza por altos estándares regulatorios, ¿verdad? La industria médica es una de las industrias más reguladas a nivel general de todas las industrias. ¿Y por qué? Porque claramente si esto no se regula, puede haber un tema de bueno, que las compañías mientan en cuanto a si un dispositivo funciona o no. Puede haber temas de que el dispositivo no funciona y bueno, hay altos costos de obtención de ese dispositivo, entre otras cosas. Entonces, por eso es altamente regulado y por supuesto porque si hay tal vez un dispositivo que no cumple con por lo que fue desarrollado o diseñado, y más bien va a generar un efecto adverso en el paciente, puede más bien, en lugar de salvarle la vida, puede matarlo. Entonces es muy peligroso y por eso es tan regulado. Luego también hay una innovación constante en materiales, electrónica y software. También hay un enfoque en medicina personalizada y tecnologías menos invasivas. Eso es que se adapten a la necesidad de cada paciente. Es decir, si un paciente, por ejemplo, es muy propenso o su nivel de dolor es muy bajo, es decir, que no soporta el dolor, entonces hay ciertos, incluso eh, medicamentos, tratamientos, dispositivos que ya se están haciendo para que no sean, que el dolor no sea tan alto en las personas, por ejemplo. Por supuesto, hay un gran crecimiento económico por lo que ya vimos y porque, bueno, eh, cada vez también hay más personas mayores o ancianas que tienen la necesidad de todo lo que es la parte de medicina, y también incluso, bueno, va creciendo cada vez más esta industria. La industria médica es diferente a todas las demás. ¿Y por qué? Porque ya lo vimos, es altamente regulada por directrices y normas. Todo proceso cuenta con procedimientos o guías generales. Hay algunas otras industrias que también tienen procedimientos o guías generales, pero tal vez en otras industrias no es tan obligatorio como lo sí es en la industria médica. Y bueno, y todo esto, la documentación es sumamente exigido, bueno, es obligatoria y por eso es que aquí dice que
lo que se dice más bien es que si algo no está documentado, no existe. Y si no existe, entonces no se puede hacer, ¿verdad? Y aquí algunos datos curiosos del mercado. Em, lo que les decía, a nivel de personas mayores, ahora hay un crecimiento bastante grande en cuanto a la cantidad de personas mayores que existen, si lo comparamos con años pasados. Porque, bueno, hay buenas noticias, es porque también muchas de estas medicinas están prolongando la vida de las personas. Entonces, si antes las personas tenían una esperanza de vida de no sé, 40 años, 50 años, máximo 60, ahora hay muchos que llegan hasta los 80. ¿Verdad? Entonces hay más tiempo en donde donde están las personas, están ancianas y a esa edad se requieren, por supuesto, más cuidados, se requieren medicinas, entre otras cosas, dependiendo claramente del estilo de vida de las personas. Pero, en fin, lo que se tiene es más personas que igual buscan eh, beneficios o buscan algún tratamiento que tiene que ver con la industria médica. Y hay un crecimiento por todo esto a nivel general de la industria médica y se dice que hay bueno, el valor proyectado de la industria médica este, es de 1.3 billones de dólares para el 2029 y tiene con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9.8%. Entonces, va en crecimiento eh, y por supuesto, para todos los que estamos acá, eso es a nivel de empleabilidad, a nivel de tener trabajo, son buenas noticias, ¿verdad? Y por eso es que hay que también estar en constante eh, educación, en constante entrenamiento y estas oportunidades que ustedes tienen, como por ejemplo este programa, es fundamental y es una ventaja para ustedes para que puedan formar parte o se mantengan o crezcan en la industria médica también. Y ahora sí, ¿qué es un dispositivo médico como tal? Es un dispositivo, en resumen, es un dispositivo, como su palabra lo indica, que está relacionado o está destinado por el fabricante para ser utilizado solo o en combinación para cubrir uno o más fines médicos específicos en seres humanos. Entonces puede ser un aparato, un implemento, una máquina, un implante, un reactivo, bueno, cualquiera que se utilice, ya sea solo o en combinación, para cubrir uno o más fines médicos específicos en seres humanos. Entonces aquí vemos ejemplos, las mascarillas, los guantes, tenemos estetoscopios, termómetro, todo eso es un dispositivo médico. Entonces, voy a ver quién está conectado para indicar, para preguntar. Tal vez Alondra, ¿usted me puede indicar cuáles de estos productos son dispositivos médicos? Por favor. Sí, se les llama bajalenguas, literal, así de forma literal. ¿Y la silla? Ok. Si recordamos, es cualquier dispositivo que eh, se haya diseñado por el fabricante para uso en la parte de industria médica. Cualquier tipo de, ya sea solo o combinado, ¿verdad? La única duda que tenemos es la curita, pero la curita ¿para qué se utiliza? Para sanar una herida, ¿verdad? Si nos raspamos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Exacto.
Todos estos son dispositivos médicos. Entonces aquí podemos ver que muchas cosas de las que vemos en el mercado, por ejemplo, em, son o forman parte de lo que es la industria médica también. Entonces, por eso es que em, esta industria va en crecimiento y hay muchas oportunidades también, porque cada vez ciertas falencias o ciertas necesidades que tiene el ser humano de tratar algún padecimiento, de tratar algún dolor o de mejorar, no necesariamente solamente es mejorar o tratar alguna enfermedad, sino mejorar esa calidad, se busca y se trata también con dispositivos médicos. ¿Ok? Ahora pasamos al tema de regulaciones. Cuando hablamos de regulaciones, son normas legales obligatorias emitidas por un gobierno o autoridad oficial que establecen requisitos mínimos para garantizar qué cosas. La seguridad de las personas, ya vimos el tema de la seguridad del paciente que es importantísimo, la calidad de los productos y servicios. Aquí no estamos haciendo mucho énfasis en calidad, pero sí les quiero aclarar que cuando hablamos de calidad, calidad nos referimos a muchas cosas, pero eso va a depender específicamente de la necesidad del cliente. Si el cliente nos dice que el producto o el servicio tiene que ser de esta forma, esta y esta, pues esa es la calidad, que el dispositivo que yo estoy realizando, si hablamos específicamente de dispositivos, cumpla con esas especificaciones que el cliente está solicitando. Entonces, si la cumple, mi dispositivo tiene calidad. Pero también el concepto de calidad puede también ampliarse. A veces es cumplir con las especificaciones e incluso con más, que el cliente esté todavía más satisfecho. Entonces, primordial es partir de que calidad nos basamos en cumplir al mínimo, digamos, con lo que el cliente especifica, pero también se busca ir por eso más, por algo adicional, que también se le puede llamar calidad. Y luego las regulaciones también van a buscar la protección del medio ambiente y la salud pública. Y en otras palabras, ¿qué es la regulación? Es una ley o norma oficial obligatoria. Obligatoria, ¿por qué? Porque es a nivel de industria médica también. Y hay importancia de estas regulaciones y el por qué se siguen a nivel de industria médica. ¿Por qué? Porque si no tenemos regulaciones, no habría estándares de seguridad y eficiencia. Es decir, que una empresa podría hacer este proceso de una forma y la otra de otra forma, y entonces al final yo tengo cosas totalmente distintas. Que sí, actualmente no es que todas siguen los procedimientos exactos, jamás, ¿verdad? Pero eh, todas como tal sí tienen que basarse o cumplir o hacer esos procedimientos, ya que ya son específicos de su empresa, basados en esa regulación. Entonces, ese lenguaje general, ese sí todas lo tienen que seguir. También garantiza que los usuarios o pacientes no resulten lesionados por productos que no funcionan correctamente o están mal fabricados. Porque la industria no solo es que les diga a las empresas, bueno, necesito que me tenga todo documentado, que todos estén entrenados, que haya un proceso de cambios documentales, que haya un proceso de auditorías. No solo es que me indique eso, sino que incluso los entes reguladores o de regulación también hacen una vigilancia eh, de forma regular de cómo se comportan esos dispositivos. Es decir, la regulación desde inicio que sale un dispositivo al mercado, todo eso está regulado. Ellos exigen, revisan papeles, revisan que todo esté cumpliendo con lo que ellos están indicando. Pero una vez que ya se lanza al mercado y el dispositivo está ahí, no es que, porque ya cumplió con el lanzamiento,
ya lo dejamos de dar seguimiento. No, las empresas regulatorias también dan seguimiento al uso ya en pacientes. E incluso a veces las empresas, cuando algo no está funcionando como se indicó desde inicio, porque hay cambios a nivel de las industrias, entonces puede ser que algún proceso cambió, no se documentó correctamente, no se validó, que es parte importante de la industria médica, eh, y el proceso o el dispositivo empezó a dar problemas a nivel del mercado y ese problema entonces está haciendo que el paciente ya no lo esté utilizando como lo estaba utilizando o ya no le provoque o le supla la necesidad que le estaba supliendo o incluso le dé problemas en uso, digamos, algún dolor o algún otro efecto adverso. Entonces industrias, estas industrias de regulación revisan todos esos números, cuántas quejas hay y las revisa o las envía a la empresa de dispositivos médicos y le indica que tiene que hacer por ejemplo, una investigación para ver por qué está pasando eso. Y si los niveles son demasiado altos, hasta les hacen que saquen esos productos del mercado. Entonces, es algo sumamente importante y que hay mucho seguimiento a nivel de esa regulación. También evitan que las personas gasten dinero en productos inútiles o ineficaces. Sin las regulaciones, los fabricantes podrían mentir sobre sus productos y sin regulaciones también a las personas se les podrían vender dispositivos que pongan en riesgo su vida. Entonces, por eso es que están tan reguladas las empresas de dispositivos médicos o a nivel general de industria médica, porque si hacemos un dispositivo que no cumple con eh, lo que se indicó o que no se hace el proceso correcto, porque, por ejemplo, queríamos ahorrar a nivel de dinero y no hicimos un ensayo clínico y nos inventamos los números, por ejemplo, y el dispositivo al final se utilizó y en lugar de cumplir con lo que dijo que iba a cumplir, más bien empezó a enfermar a las personas. Eso no es solo un tema económico que vaya a quitar un dispositivo del mercado. Eso significa también que las industrias médicas, los administrativos, las personas, digamos, que componen esa empresa, los jefes, digamos, el dueño, puede ir a la cárcel también. Entonces, por eso es tan regulado, porque es un tema de la vida de las personas, ¿verdad? Y que es lo más importante a nivel general de la sociedad, la vida, la salud. Y esencialmente las regulaciones obligan a los fabricantes de dispositivos médicos a hacer las cosas correctas, de la manera correcta. También brindan a los fabricantes de dispositivos médicos un conjunto de expectativas consistentes y confiables, es decir, que las entes reguladores les dan ciertos estándares y ciertas acciones que deben seguir y tienen que ser, bueno, son claras y por eso se pueden seguir. Y luego juegan un papel esencial en la protección de fabricantes, usuarios y pacientes. Es no solamente pacientes, también a los fabricantes, por lo que les dije. Los cuidan para que no se vayan a meter en problemas también. Y las agencias reguladoras en el mundo son instituciones gubernamentales encargadas de vigilar, evaluar, aprobar y dar seguimiento a dispositivos médicos, alimentos, entre otros. Y su función principal va a ser proteger a los pacientes y consumidores, asegurando que lo que llega al mercado sea seguro, eficaz y de calidad. Y algunas de sus funciones de las que les indicaba que hay una supervisión y auditorías a fabricantes y distribuidores y que también hay una vigilancia post comercialización, ¿verdad? Farmacovigilancia, tecnovigilancia, es decir, que ellos están dando seguimiento a los dispositivos para ver que estén funcionando bien, el tema de las quejas le dan seguimiento, pero también ellos desde inicio que se está fabricando un dispositivo médico, ellos hacen la aprobación de esos dispositivos antes de su comercialización, también clasifican los riesgos, si es clase 1, 2, también hay supervisión y auditorías a fabricantes, o sea que a nivel de industria médica tenemos auditorías internas y hay auditorías externas que también estos entes hacen para
confirmar que estén siguiendo todos esos regulaciones que ellos exigen. Y también ellos hacen el tema del retiro, prohibición de productos que no son seguros. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, si no, entonces continuamos. ¿Y cuáles son las principales agencias reguladoras en el mundo? Tenemos internacionales y de referencias. Tenemos la FDA, que es la de Estados Unidos, EMA, OMS. Tenemos la europea, que es Comisión Europea, más organismos notificados. Y en América Latina tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Costa Rica y otras específicas para cada país, como en México, en Argentina, en Colombia y en Brasil. Y en Asia tenemos también otras. Lo importante acá es saber que cada país va a contar con su regulación a nivel de salud. Y también a nivel de región hay regulaciones que las empresas deben saber, deben conocer y deben seguir. Y hay una pregunta tal vez aquí que no sé si se estén haciendo en este momento, pero yo en algún momento me hice. eh, y es cuál de estas regulaciones debo seguir. Tal vez yo como individuo no tengo que seguir una en específico, pero sí las industrias médicas. Esto de cuál seguir va a depender de dónde esté primero, donde se desarrolla el dispositivo médico. Si es en Costa Rica, por supuesto que el principal que debo de seguir, o el primero más bien, es el de la regulación del país, pero las otras que vaya a seguir va a depender de a dónde se va a vender ese producto. Entonces, si el dispositivo, aunque se haga en Costa Rica, yo lo voy a vender en Estados Unidos, por supuesto se debe seguir con la regulación de la FDA. Se debe conocer, se debe, sin un apartado, se dice que todo tiene que estar documentado, entonces debo tener todos los procesos documentados, debo tener un sistema donde se tengan esos procedimientos o esos procesos para que ellos puedan venir a auditar y yo confirmar como empresa que la estoy siguiendo. Si voy a vender mi dispositivo que estoy fabricando en Costa Rica, pero lo voy a vender en Europa, entonces tengo que seguir la regulación de la EMA, ¿verdad? Aquí también a veces hay una cierta como consulta de ¿y por qué no son todas iguales si estamos hablando de industria médica? Sí, al final hay muchos aspectos de cada norma o cada regulación que son similares, pero o cada regulación lo va a indicar de alguna manera específica. Lo importante es que cada empresa sepa que se está siguiendo con cada uno de los puntos y cómo se está siguiendo. Ujú. Ahora bien, ¿qué son estándares? Que se habla mucho a nivel de regulación. Es un documento técnico reconocido que contiene reglas, lineamientos o características mínimas que un producto, proceso o servicio debe cumplir. Y esto es para garantizar calidad, seguridad, promover la compatibilidad e interoperabilidad. Por acá tenía capacidad de industrias para conectarse, intercambiar datos de forma segura y reutilizar información. Esto es la interoperabilidad, por si alguno se lo preguntaba, porque es una palabra bastante extraña en realidad. Pero es que si yo tengo un estándar, aquí vemos como el resumen, se los voy a decir de una vez mejor. Un estándar es un lenguaje común, que si yo estoy en Costa Rica y quiero hacer un dibujo, que ese dibujo se reconozca en China, se reconozca en Estados Unidos y todos entendan eh, a qué hago referencia con ese dibujo. Es un lenguaje común. Entonces, esto, cuando hablamos de interoperabilidad, es que esas industrias se pueden conectar a pesar de que elaboren, qué sé yo, productos diferentes. Por ejemplo, una empresa elabore dispositivos stents, por ejemplo, o específicos para enfermedades endovasculares o neuroendovasculares y otras enfermedades o padecimientos del sistema respiratorio, ¿verdad? Que son diferentes.
pero que ellas, cuando presenten su documentación, todas se puedan entender porque estamos hablando de un estándar, de un lenguaje común. Y por supuesto, cumplir con los requisitos legales o regulatorios. Esos a nivel de estándares. ¿Y por qué se necesitan los estándares? Porque proporcionan criterios de referencia que se deben cumplir, un producto, proceso o servicio que deben cumplirlo, va a proporcionar información que mejora la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento de los productos, procesos y servicios. Y por supuesto porque va a crear coherencia, credibilidad y previsibilidad, ya sea probable o posible, de lo que se está indicando con ese estándar. ¿Alguna duda acá de por qué se necesitan los estándares o de estándar como tal? Ok, entonces vamos a seguir. Ahora, ¿cuál es la aplicación de los estándares? Tenemos estándar horizontal o general y tenemos estándar vertical o particulares. Los generales son los que están aplicados a industria en general, así como su palabra lo indica, general, eh, y va a incluir conceptos, principios y requisitos fundamentales de acuerdo con aspectos generales aplicables a una amplia gama de productos. Por ejemplo, la protección contra incendios, que es general y que es igual para independientemente del país o del lugar. Y los verticales o particulares son los, también como su palabra lo indica, son específicos para una industria específica. Entonces, aquí es el ejemplo de la industria médica. La industria médica tiene un estándar vertical o particular. Y tenemos diferentes tipos de estándares. Tenemos los internacionales o globales, aquí está la ISO, que aplican para todo el mundo. Tenemos los regionales, por ejemplo, la MDR, que es en la Unión Europea. Tenemos los nacionales, que por ejemplo, aquí las normas técnicas del INTECO en Costa Rica. Y de empresa, que son los internos específicos que hacen cada una de las empresas. Y ahora, importante, esos le pueden tomar fotos, si ya trabajan en industria médica, si quieren trabajar también, le pueden tomar fotos porque esto es, digamos que es esencial en una industria médica, que se deben conocer estas normas internacionales en cualquier industria médica. La ISO 13485 2016. Si ustedes revisan, por ejemplo, un puesto de trabajo en industria médica, usualmente, o yo pensaría que siempre en realidad buscan e indican conocimiento en ISO 13485-2016. ¿Por qué? Porque esta es un estándar específico para un sistema de gestión de calidad de fabricantes y proveedores de dispositivos médicos. Entonces, toda empresa de dispositivos médicos tiene que seguir con este, porque este es general. Y se centra en la seguridad del paciente y cumplimiento regulatorio. Después, la ISO 14971 es la norma para la gestión de riesgos en dispositivos médicos. Entonces, toda empresa de dispositivos médicos también tiene que seguir con esta 14971. La IEC 6061 es la serie de normas de seguridad y desempeño para equipos electromédicos, que es, por ejemplo, respiradores o monitores. Y la ISO 10993 es la de evaluación biológica de dispositivos médicos. Entonces, estas son como las principales. Si les preguntan de hecho están en orden, la principal es ISO 13485, que siempre se pregunta, y la otra 14971 de gestión de riesgos, es la que le sigue. Y en Costa Rica y en Latinoamérica se extienden, por ejemplo, o se siguen las normas internacionales, la 13485 y la ISO 14971, y también se rige por los dispositivos del Ministerio de Salud, que adopta criterios de la FDA y de la Unión Europea. El COMEX también juega un papel fundamental en la industria de dispositivos médicos, ya que es un ministerio del gobierno y define políticas comerciales, atrae inversión extranjera y promueve las exportaciones del sector. Y esto es parte de lo que la industria médica necesita o de los procesos que hace también que necesita, sí, la industria médica. Y en la región hay otros organismos como la COFEPRIS, que es de México, y la ANMAT, que es de Argentina, que son equivalentes, o sea, no son iguales, pero siguen regulaciones
que indica también la FDA, entonces por eso le decimos que también son equivalentes. Y luego la norma ISO 13485, que vimos que es la principal, la número 1, es un estándar internacional, aplica a los fabricantes de dispositivos médicos, proporciona orientación práctica a los fabricantes para abordar las directivas, reglamentos y responsabilidades y garantiza la seguridad y la calidad de los dispositivos médicos. Hay 3 versiones, pero la que está vigente ahorita y la que hay que revisar y seguir y conocer es la 2016. Y importante que sepan que la norma como tal la vamos a ver en un módulo de este programa. Pero aquí vamos a ver un poquito de forma general, porque estamos hablando de los fundamentos de la industria médica, entonces es parte de este módulo también, bueno, de esta primera clase. Y la industria de dispositivos médicos está regulada por normas internacionales y nacionales que aseguran la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Y esta es la norma 13485, es la base mundial que rige a la industria de dispositivos médicos. Y se complementa por regulaciones locales, la FDA en Estados Unidos, MDR en Europa y Ministerios de Salud en Latinoamérica. Y luego pasamos a lo que indica a nivel de calidad la FDA, que también la FDA, recordemos que si vamos a vender un producto o un dispositivo en Estados Unidos, hay que sí o sí seguir los lineamientos de la FDA. Y en su apartado 21 CFR, parte 820, aquí se habla sobre la regulación del sistema de calidad. Entonces, la regulación de la FDA establece los requisitos de las buenas prácticas de manufactura. Eso también, si ya trabajan y lo escuchan mucho, buenas prácticas de manufactura es fundamental a nivel de industria médica. Y si no, y van a participar cuando escuchen buenas prácticas de manufactura, es porque es algo que exige la normativa a nivel, en este caso, de la FDA. Y si no se siguen con con esta regulación del sistema de calidad como tal, porque lo que va a buscar es asegurar que todos los dispositivos médicos sean seguros y eficaces, cubriendo todas las áreas de elaboración de un dispositivo, hay consecuencias. Por ejemplo, cartas de advertencia. Hay empresas que ya han tenido estas cartas de advertencia. Se le llaman warning letters. ¿Por qué? Porque no tienen un proceso documentado, porque simplemente no están siguiendo con algún punto específico de la norma. Entonces se le hacen cartas de advertencia como primera instancia, eh, y si la empresa no mejora eso que se le está indicando, entonces ya se pueden llevar a otras medidas más extremas como retirar productos o incluso cerrar la empresa. Y a nivel de regulación del sistema de calidad tenemos otros 2 conceptos. El primero, que ya lo vimos, buenas prácticas de manufactura, que también es lo mismo que GMP, por si lo ven en cualquiera de estas 2 formas. Es porque uno es en español y otro es en inglés. El otro es Good Manufacturing Procedures. Y el primero es sistema de gestión de calidad. Y el otro es en inglés, Quality, bueno, QMS. Entonces, ambos, el primero también es parte también de la norma internacional ISO 9001, que esta es específica de, de calidad, de documentación, pero esta enfocada en industria médica la vemos en el apartado que les indiqué, el 21 CFR, parte 820, que es el que vemos aquí en pantalla. Ahora bien, este es el último tópico que vamos a ver y es la diferencia entre estándar y regulación. Ya vimos lo que es un estándar y ya vimos lo que es una regulación. ¿Cuál es la diferencia? Que un estándar es una guía técnica voluntaria a menos que la ley la haga obligatoria. Y la regulación es una norma legal obligatoria emitida por un gobierno, FDA en Estados Unidos o Ministerio de Salud en Costa Rica, por ejemplo. Y como cualquier ley, si no se cumple, la empresa que no cumpla o la persona que no cumpla puede ir a la cárcel incluso. Entonces, en muchos casos las regulaciones exigen cumplir estándares internacionales.
pero esas son las diferencias. Y llegamos al término de la clase. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún tema que quieran hablar de forma general. Recuerden que a nivel de examen se habilita hoy y tienen una semana para responder. El examen, una vez que lo abren, tienen 3 horas. Recuerdan que eso lo vimos en la primera clase. Tuvimos el examen. Y una vez que lo abren, si no lo siguen, se va a cerrar cuando ya hayan pasado las 3 horas. Ahora tenemos bastante materia, entonces repasen con calma. Yo sé que cuando es mucha materia, a veces es un poco cansado, entonces les aconsejo que lo repasen otra vez, que vean los conceptos y también les aconsejo que muchos de estos, no es que se lo tienen que aprender totalmente de memoria, pero sí que traten de interiorizar los conceptos. Si alguno ya trabaja en industria, traten de revisar dónde se aplican estos conceptos para les quede como de aprendizaje para la vida y para, por supuesto, su conocimiento a nivel por ejemplo, si ya trabajan, que entonces que quieran crecer, que si van a hablar con alguien, van a tener una entrevista porque quieren pertenecer o quieren crecer en la empresa, entonces que se escuchen ustedes con conocimiento. ¿Por qué? Porque les hablan de un estándar, porque les hablan de buenas prácticas de manufactura, porque les hablan de la 13485 y ustedes saben de qué se trata, saben por qué se aplica o por qué se usa. Eso les va a dar muchas ventajas para, como les digo, encontrar un empleo o subir de puesto si es que así lo quieren. ¿Alguna duda o consulta? Ujú. Bueno, entonces estaríamos con esta clase el día de hoy. Buenas noches a todos. Hasta luego.